Bueno, continuamos con la sesión del día. Doy la palabra a Ricardo Hernández, su director de Cultura, que va a hacer una introducción a nuestros invitados. Sí, muchas gracias. Bueno, con la conferencia a pleno sol cerramos los actos que constituyen la inauguración del 25 aniversario de la escuela con una conferencia, como digo, a cargo de una pareja de arquitectos con estudio en Barcelona, uno de ellos Jaime Coll, mallorquín de Palma de Mallorca, y Judith Leclerc, canadiense de Montreal. Los recientes reconocimientos a un proyecto en Barcelona, en calle Tánger, mejor proyecto de vivienda social en España en 2018, nominado para los premios Mies van der Rohe, premiado también en una bienal, una muestra celebrada la semana pasada en La Habana, habla de una serie de principios casi irrenunciables que han acompañado desde lo social la trayectoria profesional de Coll y Leclerc, desde la consideración de lo social como, digo, elemento irrenunciable, no solo desde el punto de vista urbano, de economía de materiales, sino también medioambiental. Y esto está desde el principio, como digo, cuando en el 96 ganan dos concursos que les obligan a fijar su vida en Barcelona, donde habían estudiado. Un concurso para un polideportivo a 2 kilómetros del mítico Golden 7 de Bofill y otro el Conservatorio de Música en Palma de Mallorca. En un caso, en el primero, ampliando un antiguo edificio que se convierte en puerta de un parque. En el otro, interpretando el conservatorio como una especie de ciudad de la música, donde los distintos usos estaban separados como por calles y manzanas, evocando la forma de la ciudad histórica, lo que dio lugar a su construcción por fases que concluisteis el año pasado con la regeneración de una zona periférica realmente degradada. Más equipamiento, un centro de salud, por ejemplo, en Girona, con una planta compacta, con patios, con lucernarios, huyendo de las tipologías tan rígidas y usando color como en los dos anteriores, o uno que nos van a contar hoy, una ampliación de una escuela en la ladera de Collserola, donde unos esquemas con unas axonometrías que explosionan no solo justifican conceptos y usos, sino además los mecanismos de regulación y de confort muy precisos, de confort térmico constructivos. En la vivienda, como siempre, desde la modernidad ha sido ese laboratorio para intentar insertar lo social en el campo de la arquitectura y un primer gran proyecto de viviendas en Barcelona, donde niegan un chaflán de Cerdá para crear dos pastillas con un espacio intersticial que relacionaba la calle con las antiguas manzanas, los patios interiores de manzana, segregando usos. Otro más reciente, en Lleida, con un cuerpo en forma de L más opaco hacia el exterior, también con el uso del color hacia el interior. Todo eso converge en este proyecto de calle Tánger, que supongo que nos explicarán con precisión, donde se ponen en valor esos espacios intersticiales de relación vecinal, segregando usos, con las relaciones entre lo público y lo privado a través de la transparencia en planta baja, con un análisis de los anchos de crujía que permiten determinar esas profundidades de fachada que dan lugar a flexibilidad de uso o a ventilación cruzada, arquitectura vertical, optimista, con el uso del color, con pasarelas, con galerías, con un cierto recuerdo industrial y siempre con una gran sensibilidad energética. En definitiva, yo creo que a través de su trayectoria se puede hablar de una reflexión en torno a lo colectivo previa al inicio de la crisis, que ha dado lugar a que sus reflexiones ahora, todo su análisis, se entiendan como parte integrante de este discurso ético que necesita la profesión y que también necesitan de forma irrenunciable el futuro de nuestras ciudades. Gracias por venir, Jaime y Judith, cuando queráis. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, una presentación maravillosa. Cuando tenga alguien que tengamos que encargar una presentación, un artículo sobre nuestra obra, no dudaremos en encargártelo, ¿no? Qué pasada. Y además muy acertada y algunos de los argumentos que has utilizado los iremos viendo, ¿no? En primer lugar, dar las gracias, ¿no? Hemos venido, es poco habitual que vengamos los dos por una cuestión familiar, ¿no? De que dejamos los niños solos en Barcelona, no tenemos familia. Y no sé, es algo muy espontáneo. Me llamó Ricardo y dije qué simpático Granada. Judith había estado hace unos años, pero en el Colegio de Arquitectos, vino sola, casi toda Andalucía lo ha hecho ella,
le gusta muchísimo, a mí también, pero como darle la oportunidad a ella que lo conoce menos. Y en este caso dijimos, bueno, pues venimos los dos, ¿no? Y estaremos aquí todos los días, estamos encantados de estar aquí en esta escuela maravillosa. Gracias también a los estudiantes que visitasteis el edificio en Barcelona, que son los que en principio recomendasteis, ¿no? Marimar, María del Mar, que en parte esta conferencia pues, es por ellos y para ellos, ¿no? Es lo que da sentido a que estemos aquí. Voy a pasarle a Judith, porque... Sí, se oye, ¿no? Vamos a ver. Vale, siguiendo un poco este argumento, ¿no? de que a veces las cosas, los proyectos tienen mucha precisión y son muy rigurosos, ¿no? Los argumentos que utilizamos, y muchas veces se arrastra de un proyecto a otro, ¿no? Algo que... Cuando nos visitó, mejor no me muevo mucho de aquí, cuando nos visitó Víctor Navarro del estudio Langarita Navarro, el año pasado, hace 2 años, recuerdo algo que dijo, ¿no? Que a mí me gustó mucho. Vino a dar una clase de vivienda en el curso de tercero, donde la clase Judith, y decía, en realidad, enseñó el Europan, enseñó varios proyectos, y decía, en realidad el proyecto no lo haces cuando estás haciendo el concurso, el proyecto lo estás haciendo siempre, ¿no? Lo tienes en la cabeza y es independiente del programa y del lugar, o sea, es un proyecto, sobre todo en el caso de la vivienda, que es continuo, ¿no? O sea, podríamos enseñar, en este caso es un poco más ecléctico, pero hay veces, cuando es muy específico de vivienda, sí que hay un hilo conductor que realmente va más allá y pasa por encima, ¿no? De todos los proyectos. Cuando me llamó Ricardo, que me dijo, dime el título, ¿no? Título no sé, pues, la verdad es que de Hija a Pleno Sol fue lo primero que se me pasó por la cabeza, no tiene ninguna intención. Lo que pasa es que te sirve como de argumento, ¿no? Y más, ahora que venimos del Centro García Lorca, que hay una exposición interesantísima, tiene algo como de surrealista de arrancar un título, ¿no? Y luego vas como hilvanando en ciertas imágenes y en ciertos argumentos. No sé, habría que ser un poco mayor para saber de dónde sale, ¿no? Realmente no nos inventamos nada, ¿no? A Pleno Sol, ¿sabe alguien de dónde sale? ¿Alguno de vosotros, los jóvenes? No sabéis, ¿no? Pleno Sol es francés, ¿no? Plein Soleil, que es el film de René Clament del año 60, con Alain Delon, es lo que convirtió a Alain Delon en un sex symbol, ¿no? De los años 60. La música de Nino Rota, bueno, maravilloso, ¿no? Hay un poquito, a ver si arranca, no arranca el vídeo. Son 10 segundos. Vale. Bueno, entonces Plein Soleil en realidad es el lema del concurso que ganamos hace muy poquito. De hecho, hemos tenido la primera reunión la semana pasada y prácticamente ayer lo empezábamos a dibujar. Es un proyecto, es el lema, ¿no? Es anónimo, con lo cual forma parte de una serie de lemas que cogemos de películas. Normalmente buscamos un argumento de una película que alguna relación, aunque insisto, aunque sea de manera tangencial y un poco surrealista, tenga relación con el tema que estamos poniendo. Es un proyecto hecho a medias con Josep Mías, con el despacho Josep Mías, que es compañero mío de cuando estábamos juntos con Enric Miralles en el 92, 93, ¿no? Hace ya muchos años, 25 años. Y por algún motivo, por las orientaciones que tiene y por la zona, que es zona franca, ¿no? Esto es Montjuïc, el cementerio de Montjuïc, y es el otro lado, digamos, el casco antiguo de Barcelona está aquí, estamos en la zona industrial que ahora se está reconvirtiendo, en la zona de la SEAT, la antigua SEAT, los talleres formativos de la SEAT estaban aquí, ¿no? Los años 50, 60, y entonces ahora se está urbanizando, se está haciendo vivienda, autopista y puerto industrial, o sea, es una zona como muy, muy marginal, era la zona de las barracas de la película Los Tarantos, ¿no? Antonio Gades, cuando baja por aquí, ¿no? Por esta zona y va al Somorrostro, ¿no? Donde estaba Carmen Amaya. Entonces, es un triángulo que, bueno, esto es la lámina de concurso, ahora hablaré un poquito más del emplazamiento, ¿no? De los proyectos hemos insertado también porque venimos a una escuela de arquitectura, ¿no? Y es algo que decimos, ya sea en tercero o yo que estoy en máster habilitante en proyecto final de carrera, al final no estoy seguro que sea un proyecto ejecutivo, ¿no? O sea, yo creo que el proyecto final de carrera está más cerca de un concurso en el que
cuando te piden 3 láminas, normalmente en este caso eran 3 láminas, un Europan también son 3 láminas, las 3 láminas, al final una habla de ciudad, otra habla de la tipología del edificio, del objeto, y otra habla de cómo se construye o cómo se comporta, ¿no?, respecto al medio ambiente. Viene a ser hablar como de la topología, la tipología y la tectónica, ¿no?, utilizando términos clásicos. Entonces, esto sería la primera lámina que explica esta relación con el entorno, ¿no? Luego iré desgranando un poco las imágenes, el porqué cada una. Y esto es como la imagen principal. A veces partes, no somos de los arquitectos que parten de una imagen, quiero decir, hay arquitectos que parten realmente del render, es el primer dibujo que hacen es el render y luego hacen los planos, ¿no? En nuestro caso no es así, pero sí que tenemos una cierta imagen que en este lugar que no está tan lejos del mar, había que mirar hacia el mar, que es sur, y el sol entraría rompiendo las esquinas dentro de la vivienda, ¿no? Y de ahí viene un poco lo del a pleno sol, la película, etc. Hay algo en la película, para los que no la conozcáis, os aconsejo mirarla. A lo mejor sí que habéis visto el remake de no hace muchos años, que es con Matt Damon, creo que Jude Law, no me acuerdo. También está bastante bien, pero bueno, la que es impresionante es la original del año 60, ¿no? Hay algo que Alain Delon, sabéis que suplanta, bueno, los que sois más mayores, ¿no? Alain Delon suplanta la personalidad del amigo, que es un amigo de buena familia, rico, ¿no? Y él es de familia de origen humilde. Y entonces suplanta su personalidad totalmente. Y se da cuenta, al principio un poco nervioso, se da cuenta de lo fácil que es suplantar la personalidad y las habitudes de alguien que tiene estas costumbres de navegar en un velero, gran parte de la película es en un velero, ¿no? Ir a restaurantes caros, cuando al contrario no puede ser, ¿no? Entonces, yo creo que tiene algo toda la vivienda social que hacemos, que cuando la enseñamos en según qué sitio le sorprende, que como de alguna manera suplanta, a lo mejor no es la palabra, ¿no? Pero tiene algo como esto de Alain Delon, de que solo por el hecho de que abras y aproveches lo que te permite la normativa, que es el 10% de la superficie interior como espacio exterior o espacio intermedio, como umbral o como balcón, le estás dando un pequeño lujo, aquello que decía Peter Smithson, ¿no?, de los pequeños lujos necesarios en la vivienda. Entonces, de repente se convierte, o sea, esto no, pero hace unos años en el Congreso Arquine de México enseñaban vivienda social y luego vino Aravena, Alejandro Aravena, entonces decían, pero ¿es social de verdad la vivienda? Digo, bueno, en España 800 euros metro cuadrado se construye eso, ¿no? A lo mejor Cataluña es un poco especialmente obsesionada el organismo que gestiona estos proyectos para que estén bien acabados, o sea, pero también es por normativa, que hace que cuando te enfrentas a vivienda social en Latinoamérica, pues choca, ¿no? En cualquier caso, algo que ligamos con lo de pleno sol de la película es como esta simulación de que algo hecho con 800 euros puede tener una cualidad espacial porque son 320 de altura, etc. Un poquito más de altura, un poquito más de sol, un poquito más de balcón, etc. Hace que de repente se iguala con la vivienda que cuesta 1.500 euros metro cuadrado, ¿no? Y ahora sí, ya voy pasando rápidamente. Este proyecto yo también os aconsejaría, no lo traemos, pero porque no nos ayuda al nuestro, pero es el solar del Europan que ganó Langarita Navarro, que es un proyecto espectacular, ¿no? Y por circunstancias de la vida, salió a concurso, yo vi el triángulo y dije, me suena, este triángulo me suena, ¿no? Y me digo, yo creo que por las proporciones y la situación, o es el mismo o está al lado de ese Europan de hace 2 años, ¿no? Total que lo comprobamos y dijimos, es el Europan. Digo, ¿cómo puede ser que salga a concurso? Bueno, aún conservamos una cierta ética, ¿no? Llamamos a Víctor Navarro, le dijimos, oye, Víctor, pues el proyecto ha salido a concurso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Dice, no, lo hemos abandonado, ¿no? Lo hemos dejado. Entonces, seguro que habéis visto imágenes, un proyecto por bandejas con dobles plantas, no dobles alturas, bandejas de hormigón muy potentes y unas viviendas como cápsulas que se meten dentro, etcétera, ¿no? Un proyecto chulísimo. Entonces dijo, no, dice, haced lo que queráis. Yo dije, ¿pero queréis hacerlo? ¿Queréis concursar? Dice, no, porque llegamos hasta el anteproyecto básico y entonces no nos entendíamos con la administración y dijimos que nosotros preferimos más que los proyectos se queden así, como proyectos, como imagen, que no luchar y ceder. Dije, bueno, también actitud de joven, no son tan jóvenes, pero bastante más que nosotros. Digo, bueno, hay que saber negociar, digo, es una lástima. Digo, bueno, claro, siempre saldrá el proyecto, siempre será menos interesante que lo que habéis hecho vosotros, pero bueno, si me decís así, nos presentamos. Dijo, bueno, gracias por llamar, tal, pero sí, presentaros. Bueno, total, que ganamos, hemos tenido la suerte de ganar. Y el tema es el triángulo, ¿no? Entonces, el triángulo, y tienes que encajar 80 viviendas sociales de 2 habitaciones en este triángulo, a la que vas, luego hay una matriz, ¿no? A la que vas intentando encajar no hay manera. Entonces, hubo un momento
que nos dimos cuenta que para cumplir un decreto que existe en Cataluña que dice que entre las 10 de la mañana y las 2 del mediodía tienes que tener 2 horas de sol en la zona de día para garantizar el ahorro energético, la única posibilidad era cortar el triángulo norte-sur, ¿no? Que es lo que hacemos, el norte-sur exactamente genera unos callejones de 6 metros, hay unos de 3 y unos de 6 metros, que te permite tener siempre sol en las dos fachadas, ¿no? Eso sí, a la sonométrica. Uy, no sé por qué hace esto, se ha grabado algo de sonido. Esto es el lugar que el cementerio de Montjuïc, no era vídeo, es una imagen de Google, ¿no? Esta zona ya, cuando las fábricas que se llamaban Vapores salieron de la ciudad y se instalaron en los arrabales, ¿no?, de Barcelona, el paseo de Zona Franca, ¿no?, que da al puerto, y esta zona que era cultivos, pero que en realidad lo que hay son lo que se llaman casas baratas, ¿no?, en Cataluña, que son colonias obreras de 1900, 1880, 1900, junto a la fábrica, ¿no?, la gran fábrica, todo el Llobregat, o sea, el Llobregat está aquí a la izquierda, ¿no?, todo el Llobregat hasta los Pirineos son grandes fábricas textiles, ¿no? Nuestro triángulo está aquí, entonces se llama la Marina del Prat Vermell, ¿no? O sea, la Marina del Prado Rojo. Siempre habíamos pensado que era rojo porque es la zona, ¿no?, el cinturón rojo de Barcelona, ¿no?, proletario que se llama, pero en realidad se llama el Prat Vermell porque aquí teñían lo que llamaban las indianas, que eran las telas que se fabricaban y que se secaban. En el caso de Barcelona se tendían en los tejados o se colgaban en fachada, o aquí se extendían sobre los prados, de manera que los prados quedaban teñidos de rojo, ¿no? Utilizaban tinte rojo. Entonces, tiene algo no solo de los cultivos, sino nos imaginamos el lugar con todas las telas tendidas, ¿no?, en ese paisaje. Bueno, esto la planta es muy típica, no tiene nada, ¿no? O sea, es el núcleo, descomponemos el triángulo en cinco bloques de 4 viviendas, 4 hoy en día, viviendas tan pequeñas, intentamos que no salgan pasarelas, si sale pasarela en zona urbana es un poco desastroso, siempre intentamos que sea núcleo interior y distribuir esta tipología. No es que nos guste especialmente el hecho de que la zona de día genera una especie de tránsito que se convierte en un distribuidor, intentamos garantizar un poco la privacidad, ¿no?, de la zona de comer, etcétera. Pero, bueno, al menos que se reconozca un cierto tipo, ¿no?, con un gran espacio exterior y que en función de la posición se produzcan variaciones. Esto es algo que hacemos desde el principio, de hace 20 años, el hecho de marcar exactamente con el abaco solar. Ahora esto, construyes un modelo 3D con SketchUp y es muy fácil, ¿no?, pero a mí me gusta hacerlo por abatimientos y por geometría clásica. Entonces, encontrar los ángulos de incidencia, ¿no?, en el solsticio y ver exactamente entre las 10 y las 12 qué sucede, ¿no? O sea, dónde llega y garantizar, en este caso, garantizar, ya no me acuerdo el porcentaje, Judith, ¿tú te acuerdas? Todas, el 100%, sí, tenemos varias promociones que el 100% garantizamos que tienen sol. Éramos 5 invitados en este concurso, éramos los únicos que garantizaban, o sea, al final es, bueno, tener una buena presentación, una buena idea, unas buenas imágenes, una buena resolución de vivienda y siempre un plus, ¿no?, como, vale, pues yo garantizo que todas tienen sol, ¿no?, durante el día. Hay 2 puntas singulares que no sé si es lo que más les entusiasma o preocupa, ¿no?, en este momento al cliente, pero estas 2 puntas que nos gustaba porque también proyectas un poco lo que te imaginas que van a hacer todo el mundo, que es cortar la esquina, cortar el chaflán, y dijimos, no, la vamos a marcar, ¿no?, o sea, vamos a marcar las esquinas, ¿no? Esto sería desarrollado, pues, todo esto son imágenes de los paneles, es tal cual, no está manipulado. Y aquí hablamos de la organización, que está en catalán, no lo leeré, pero bueno, es como una especie de decálogo que en estos momentos maneja el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene que haber, pues, el ciclo de la ropa, quiere decir que la manera de cocinar y de servir al comedor, de dónde echar la ropa sucia, dónde tender, tiene que ser algo que está próximo y que está coordinado de manera armoniosa con el resto de la vivienda, ¿no? Tema de la ventilación cruzada. Aquí Granada es Mediterráneo, igual que Barcelona, con lo cual todo este tema de la humedad, de la ventilación, garantizar el asoleo, etcétera, son similares, ¿no? Tenemos estas pasarelas que dan a las puntas, de manera que seguramente ahora una novedad es que nos han dicho que la demos a la vivienda, con lo cual se convierte en algo que hemos hecho muchas veces, que es como intentar que tenga algo de vivienda unifamiliar, ¿no? O sea, que no entras por una puerta blindada, sino que entras a través de un balcón o una pasarela o de una puerta corredera, ¿no?, cuando entras en tu vivienda. Algo de vivienda unifamiliar apilada, ¿no?, en altura. Eso sería una de las pruebas. Esto
fueron 9 solares, 9 concursos de golpe, ¿no? Con lo cual garantiza también un poco de movimiento, ¿no? Porque eligen de 5 a 8 equipos, con lo cual sabes que van a elegir de 45 a 60 equipos, ¿no? Con lo cual están todos los compañeros, nos conocemos, varias generaciones, gente muy, muy joven realmente, ¿no? Con recién acabado, pero que tiene alguna cosa ya publicada, alguna reformita y tal, y es muy amplio y realmente puede ganar cualquiera, ¿no? Y entonces desde el principio en que te presentas, a la que te dicen hay un baremo de puntos y tal, y ves que te van a elegir, pues en este caso, estos son dibujos míos, todo ya un dibujo, y luego cuando hay que desarrollarlo sí que ya lo pasamos a alguien del despacho que desarrolla las láminas, ¿no? Los renders y todo esto no son míos, por supuesto, pero estos encajes los hago medio a mano, medio a ordenador, ¿no? Según cómo, y entonces aquí veis, ¿no? O sea, lo primero es hacer la corona, típico, ¿no? Bloques aislados, con retranqueo, en peine, formando una especie de alfabeto, y aquí ya empiezan como los cortes y los pasajes, ¿no? Que es una manera también muy del movimiento moderno, que no me gusta especialmente, pero que en este caso veíamos que, al contrario de lo que hicieron los otros concursantes, había que mantener siempre este rigor del perímetro en las esquinas, ¿no? El reconocer el triángulo, y nos vamos acercando, son como 6 meses o así de dibujos, ¿no? Y algo que en aquel momento, dándole vueltas al tema del triángulo, vino a la cabeza es este artículo de Alain Conjun, que estudia 2 edificios, ¿no? La embajada en Brasilia y el Hospital de Venecia, Le Corbusier. Lo interesante es algo que hemos utilizado desde... La primera vez que lo utilizamos fue en el conservatorio, el concurso del Conservatorio de Música de Baleares, ¿no? Que es del 96, que es lo que llamaba Colhun el orden geométrico y el orden aditivo, ¿no? Lo que explica es que muchas veces, y sobre todo en vivienda, se proyecta por adición, o sea, la relación entre volumen o piezas y programa es una habitación más una sala de estar, es muy aditivo, ¿no? Y él decía que aparte de que está basado en proporción áurea, ¿no? En el número de oro, que tiene algo, ¿no? Los núcleos y la organización en esvástica que se produce en el Hospital de Venecia, que el cuadrado, el módulo básico, ¿no? ¿no? De la esvástica, en realidad tiene esta lectura básica del cuadrado y luego tiene los 4 cuadrados y luego tiene los 9, ¿no? Que es este esquema de crecimiento, ¿no? Áureo. Entonces, eso es lo que llama orden geométrico. O sea, el orden geométrico es un orden que se superpone, ¿no? Entonces, algo interesante del triángulo, ya podéis imaginar que era el único solar de los 9 concursos, el único solar triangular, todos los demás eran solares rectangulares. Ganar un solar rectangular, siempre hay alguien que lo hace mejor que tú. O sea, hay gente tan buena haciendo vivienda que la única opción es no hacer una buena vivienda, sino hacer un buen proyecto, ¿no? Y esto te sale a veces con una geometría un poco más compleja. Y entonces, lo del orden geométrico es algo básico, yo creo, la figura del triángulo, ¿no? Bueno, algunos croquis. Tiene algo de que puedas leer el triángulo entero, puedas leer 3 triángulos o puedas leer 5 triángulos, ¿no? Si volvemos a la planta, veis que aquí está un poco más cerca, de manera que según cómo lees aquí una pieza, otra pieza y otra pieza, ¿no? O lees 5 o lees 1. Y algo de, bueno, porque últimamente estaba preparando un artículo para publicar y cosas que tienes en la cabeza y que has manejado, como es la Galería Nacional de Washington, de Pei, que son estos 2 triángulos con este pasaje, o bueno, tal vez el edificio más icónico, que es el pabellón de París del año 25 de Melnikov, ¿no? Que también tiene esta gran diagonal, que las imágenes que ves siempre son de triángulos, ¿no? De vértices, pero en realidad es un rectángulo, ¿no? O sea, siempre hay esta doble lectura, ¿no? De la figura. O las torres de Barragán, que nos dimos cuenta que también que tiene este trazado, ¿no? O sea, que están organizadas de manera que hay un trazado superpuesto, ¿no? Con 2 triángulos, uno invertido, ¿no? Y además hay otros trazados adicionales de alguien que hizo los estudios geométricos de las torres satélite. Entonces, ahí está lo que, simplemente, ¿no? O sea, una idea muy clara, que es mantener el triángulo, ofrecerlo en este lugar que se producen 2 tramas de Barcelona, una trama que es paralela a la Gran Vía y otra trama que es la de este barrio, ¿no? Que es lo que produce esta diagonal. Tiene que verse como un bloque muy compacto, que a pesar de que Barcelona es una ciudad muy compacta, hay una tendencia, por dificultades de encaje, por culpa de esta distribución en pasarela, por muchos motivos,
dificultad de resolver las esquinas y los chaflanes, en que se disgrega cuando se hace bloque de vivienda, se produce una arquitectura mucho más disgregada, ¿no? Entonces queríamos mantener la compacidad, o al menos una imagen de compacidad monolítica, ¿no? De bloque triangular. Y en cambio hay otra imagen que es que se ven, bueno, que se van viendo los cortes, un poco Manhattan, ¿no? Van viendo estos cortes, estos bloques verticales, ¿no? Con esta fachada que es la fachada de José Antonio Coder, que es la Barceloneta, ¿no? Del edificio que es de los años 50, estas cerámicas verticales, que ahora lo que esta parte es algo que está desarrollando Josep Mías. Estamos mirando unos paneles, vamos a intentar hacer unos prototipos de paneles en GRC, que te permite hacer un molde con algo de la rugosidad de las telas, ¿no? O sea, algo de las telas que había en este lugar, ¿no? Cuando se secaban al sol, pues estar verticales, aunque aquí está hecho con cerámica. Con la cerámica es carísimo hacer eso, en cambio con el GRC sí que entra en precio, pues que parezcan telas, ¿no? Verticales. Y aquí ya pasaríamos al proyecto de Tánger, ¿no? Que le voy a pasar dentro de poco la palabra a Judith. De nuevo, láminas de concurso, ¿no? En este caso 2, en el otro eran 3, con lo cual no es tan claro esta división entre topología, tipología tectónica, ¿no? Pero sí que veis, ¿no? El diagrama este del abaco solar, aquí está el abaco, literalmente, la pieza hasta que cogemos en este caso de 10 a 12 y garantizar que parte del programa, que en este caso eran originalmente viviendas tercera edad, todas tienen sol, especialmente sensible por el caso vas descubriendo como cosas, ¿no? Con un cliente público, te dicen que la gente de esta generación de tercera edad le molesta la calefacción, nunca han tenido calefacción, no le gusta, y que en cambio sí agradecen sistemas pasivos de captación, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, seguramente es importante que el 100% de las viviendas, o sea, que no haya un 20% de las viviendas que estén a norte o que estén a oeste, o sea, que estén todas a sur, ¿no? Lo cual nos hizo segregar algo que no nos gusta, que es segregar el programa, pero que en este caso lo pedía, que es la parte de alojamientos temporales, ponerla a norte, porque son alojamientos en aquel momento, en el año 2012, para colectivos desfavorecidos, que quería decir gente que había perdido la vivienda porque se les había expropiado, ¿no? Por no pagar la hipoteca. En estos momentos son refugiados. Y hay menores no acompañados, ahora que está saliendo siempre en las noticias el tema de los menores, hay un colectivo aquí en planta baja, ¿no? Entonces nos dijeron que por temas de depresión y suicidio no podían tener balcones, entonces dijimos, bueno, pues colocamos a norte en este bloque compacto la parte de alojamientos temporales y la parte de viviendas tercera edad la colocaremos aquí y algunos en el chaflán, ¿no? Pues no sé, pues ya me lo miraré, lo que he cogido de Google, le pasa algo. Está la zona de glorias, ¿no? La zona de glorias, bueno, a ver, si no, es que el sonido está integrado. No se entiende más allá, pero da igual. La zona de glorias ahora es el gran parque, la gran obra que quiere acabar Ada Colau, ¿no? Que es este gran cuadrado verde en el que se han ido situando piezas, ¿no? El Museo del Diseño, que va a haber unas viviendas, el Mercado de los Encantes de B720, el Auditorio de Rafael Moneo, ¿no? El Teatro de Ricardo Bofill. Nosotros estamos aquí en este bloque con este pasaje, ¿no? Es la trama de ensanche, pero en realidad cuando lo miráis es un ensanche muy industrial. La zona de Poblenou, lo que se llama ahora 22 Arroba, porque es un barrio que ha pasado de ser industrial, la industria es obsoleta, a ser industria limpia, oficinas y nuevas tecnologías, con lo cual es vivienda, nuevas tecnologías. Y aquí veis las dos fachadas, ¿no? Entonces, la manzana es Cerdá, pero ya veis, ¿no? O sea, residuos de las trazas agrícolas, industriales, todo esto está derribado, ¿eh? Esto, claro, le he cogido esta mañana esta imagen, pero es de hace 2 años, ahora todo esto ya está siendo edificado, ¿no? Todo el entorno. Incluso esto, aquí hay un hotel y aquí hay una escuela de diseño, ¿no? Pero nos garantizan la zona verde, esta zona verde parece que la respetan. Entonces, estamos aquí, en este chaflán, y estos 3 edificios están, 3, 4, bueno, este es nuevo, aunque no lo parezca, estos 3 están protegidos. Entonces, son fachadas del 19 que te exigen que mantengas cornisa y alineaciones, ¿no? Con lo cual tienes un pequeño fragmento Cerdá en un entorno que es totalmente de oficinas, industrial y de naves, ¿no? Pero bueno, era algo a tener en cuenta. Y esto sería la fachada sur, que es estas fachadas de muro cortina, ¿no? Del 19, tan lisas, tan planas, ¿no? Que no pueden tener salientes.
que en este caso dan un pasaje. Aquí se va a hacer un pasaje. Estos son los datos, ¿no? 47 viviendas dotacionales, quiere decir que son viviendas equipadas, ¿no? O sea, que es tercera edad o viviendas para jóvenes, pero que hay conserje y que entonces se edifican en solar de equipamiento. 20 alojamientos para colectivos desfavorecidos. Las plazas de aparcamientos que pillamos la ordenanza antigua, pero ahora en el proyecto que acabo de enseñar lo han quitado. La primera cosa que han quitado es todo el sótano y todo el aparcamiento. Aquí aún era una plaza cada 2 apartamentos, creo recordar, luego lo pasaron a 4 y ahora ya no hacen aparcamiento en Barcelona. Y esto es el ratio, ¿no? 853 euros metro cuadrado. No lo hacen si sacamos una certificación A energética. Vale, está condicionado a eso, ¿no? Ha habido un cambio de normativa porque si no era obligatorio, ¿no? Algo que utilizamos también en el proyecto final de carrera, en el máster, ¿no? Es este cuadro que viene del libro el libro de la ETH de Andrea de Plas, de cómo construir, que en realidad él dice que lo saca de Frampton, ¿no? De Kenneth Frampton, de Cultura Tectónica, que es esta organización. O sea, me interesa no tanto esto porque ya se sabe, ¿no? De la topología tectónica, pero sí la cantidad de asuntos, ¿no? Que hay dentro de tipología, dentro de tectónica, dentro de topología hoy en día, ¿no? O sea, va mucho más allá que simplemente hablar de objeto, de edificio, de lugar y de programa, ¿no? Y de ciudad. En este caso, cuando presentamos los paneles de concurso, no hablamos en estos términos, pero sí que hablamos de 3 compromisos, ¿no? Que es el compromiso urbano, sería equivalente a la topología, compromiso social y compromiso medioambiental. O sea, queremos que la parte de tectónica en estos momentos, de entrada, bueno, es que es obligatorio, ¿no? Has de presentar esta reflexión de parámetros ambientales, ¿no? En este caso, el tema urbano, ya lo he comentado un poco, este edificio se sitúa de manera que había que darle la vuelta. Nos pasa muy a menudo los concursos y a veces hace que nos eliminen, ¿no? Que las bases te piden unas cosas porque se refieren a un plan general o a una normativa que no acaba de funcionar. En este caso, el tema de los alojamientos temporales. Esta es la primera promoción hecha 2 mandatos antes, o sea, es del alcalde Hereu, pasó por el alcalde Xavier Trias y ha pasado por la alcaldesa Ada Colau. O sea, claro, ha sido tan lento con la crisis que esto es del 2011. Entonces, en principio, es la primera promoción en la que, como producto de la crisis, tenía que haber estos alojamientos de 20 metros cuadrados, como una especie de hotel, pero tenían que hacerse en planta baja. Era rarísimo. Entonces, eran tercera edad arriba y alojamientos en planta baja. Decíamos, hombre, no sé, es que se van a deprimir más, ¿no? O sea, alguien que ha perdido su casa y lo colocas aquí en una planta baja de ensanche oeste, norte, norte-oeste, con patinejos de ventilación y tenías que situar 20 alojamientos aquí dentro, la fachada no te da. O sea, gran parte serán interiores, pero encima luego decías, unos abuelos van a estar privilegiados y otros estarán a norte, ¿no? Entonces, le dimos la vuelta y dijimos que... Pero claro, todo esto es por normativa. O sea, esto es lo peligroso, que si te lo saltas tienes que hacer lo que llaman un plan especial, un plan de mejora urbana, ¿no? O sea, una modificación urbanística. O sea, que la probabilidad de que saltes el primero en el jurado es altísima, ¿no? Entonces, entendieron que coger toda esta franja gris, que eran alojamientos, y ponerlo en vertical y hacer una especie de hotel-residencia, ¿no? De apart-hotel. En el futuro, la hipótesis que explicamos es, la crisis esperemos que no dure siempre, entonces a lo mejor este edificio ya no hace falta para realojar gente que ha perdido su casa, ojalá. Entonces podría ser una residencia de estudiantes o cualquier otro uso. Entonces el planteo tipológico que hacíamos era ya de 4 mini apartamentos con una zona común, y entonces la zona común, que ellos la quieren muy grande, disgregada por plantas, ¿no? O sea, ofrecíamos como una alternativa muy de sentido común, ¿no? Y de esto... Ganamos con esta propuesta, se convirtió en esto, ¿no? Que tampoco está mal, pero bueno, es más convencional, ¿no? Que dijeron, no, zonas comunes disgregadas, ni hablar, centralizado y controlado todo, ¿no? O sea, un gran comedor, sala de estar, alojamientos temporales y viviendas tercera edad aquí, con lo cual se produce este encabalgamiento, ¿no? De un programa sobre otro. Pero sí que el compromiso urbano, mantuvimos el pasaje que permite la ventilación cruzada, mantuvimos toda esta planta baja pública, vestíbulo, oficinas, estar, comedor, lavandería comunitaria, ¿no? Servicios colectivos, y las viviendas arriba, ¿no?
Bueno, estos son las fotos que se han publicado, ¿no? De nuevo, este chaflán, que estos son edificios de oficinas, algún pasaje antiguo, pero que queríamos que esta planta baja fueran servicios colectivos, este pasaje como que te traga, ¿no? O sea, pasas el paso cebra y entras aquí dentro. De hecho, esto era la entrada a las viviendas y al final es el acceso a los alojamientos, ¿no? El chaflán que se rompe, que te invita a las pasarelas, la idea, las pasarelas son muy anchas, veis aquí la anchura era... Hubo un momento que eran verdes, dijeron todo esto fuera, mantenimiento cero. Hay consignas, que no te puedes saltar. O sea, una consigna es mantenimiento cero, o sea, cero es cero. O sea, que se automantiene, se autolimpia todo, ¿no? Y entonces las plantitas, nada, que no las van a cuidar. Dijimos que algo, sobre todo cuando tienes niños pequeños, algo molesto es el carrito de la compra, el cochecito del niño, la bicicleta, depende de la edad, ¿no? Dijimos, debería haber sitio, ¿no? Para dejarlo, o sea, que alguien pueda dejar, o sea, que pueda abrir la puerta, pasa otra persona, porque claro, la pasarela es 1,20 m, pasa otra persona, pero que si tienes el cochecito del niño, el carro de la compra, que no moleste, ¿no? Entonces, hay como ensanchamientos, ¿no? Esponjamientos, ¿no? Según qué zonas. Esto es esto que os digo que es como configurado, lo gris oscuro, este es el edificio antiguo, ¿no? Es con ventanas grandes, pero mucho más compacto, es la parte de alojamientos temporales, pero el acceso, que es por donde entraron, ¿no? los que visitasteis este edificio, en otoño es el acceso a la vivienda, o sea, se entra por debajo de los alojamientos. El vestíbulo, bueno, la escalera que se despliega, esto, bueno, hay como un pequeño escenario que en realidad es producto de la rampa del parking, ¿no? Que sobresale por aquí. El chaflán, en este caso sí es pasarela, y el tema del compromiso social, básicamente yo creo que ya lo he contado todo, ¿no? Es como no... que las viviendas tercera edad tengan toda la misma cualidad y no haya unas más favorecidas que otras, y dignificar la parte de los alojamientos que también tenga una cierta cualidad espacial, ¿no? O sea, no se podía subdividir, bien hacer una habitación de hotel, pero no queríamos hacer una habitación de hotel. Que el baño generara estos rincones para estas son las grandes, que es para 4 personas, y la siguiente planta es par impar, la siguiente planta son 3. O sea, lo que son 2 son 3, pero el núcleo húmedo se mantiene, va produciendo variaciones. La vivienda en chaflán, que es la que tiene más éxito, los 4 usuarios, los 5 usuarios que les ha tocado chaflán, unas son adaptadas, es para gente con movilidad reducida, están encantados, están felices y bueno, todo el mundo está contento. Y esto es la tipología esta básica, que es muy sencilla. La tipología de tercera edad es una habitación históricamente, entonces no sabemos por qué, yo creo que es producto de la crisis, porque se sabe que gran parte de los hijos o los nietos que quedaron en paro fueron a vivir con padres o abuelos, porque las viviendas sociales de los años 60, los polígonos de viviendas, son de propiedad. En aquella época, ahora no se puede vender, ahora la propiedad del suelo municipal es cesión de uso a 50 años, pero en aquella época se vendían. Entonces los polígonos, si algo tiene, es que los jubilados que viven en polígonos son propietarios de las viviendas, esto no los echas, y entonces han vuelto, claro, los que han sacado a paro o han perdido, antes vuelven otra vez a ir a vivir esta vivienda. Entonces la vivienda tercera edad, que era una habitación, se le ha añadido una pequeña, ¿no? Que es muy bonita, claro, lo ves y tiene vistas, ¿no? Y el sol que te entra, etcétera, ¿no? Pero es como una vivienda de un acompañante, dicen de un acompañante, yo creo que en realidad es esta posibilidad de que junto a la persona mayor que está aquí, pues la acompañe algún familiar, ¿no? Pasa... Vaya desastre, sí. Etcétera, ¿no? Casi, bueno, te paso a ti, Judith, si quieres ir explicando. Sí, ¿no? estas diapos era para en realidad explicar. es una obra que la dirección de obra la ha llevado Judith, ¿no? O sea, todas estas imágenes interiores lo conoce mucho más ella. Bueno, en ese tema que hablaba Jaime del compromiso social, estamos... Ah, sí. Perdón. Buenas tardes. Comparando imágenes, veis aquí imágenes de los alojamientos, ¿no? No queríamos segregar los alojamientos, no queríamos que se pudiera saber dónde están los que están alojados, los vulnerables de los otros, ¿no? Entonces las cualidades son las mismas, las cualidades constructivas. Aquí estamos viendo los alojamientos distintos, unos que dan a calle, otros que dan al interior de manzana.
Aquí las mismas cualidades de techos vistos de hormigón, grandes alturas, esta única ventana que está a una altura que da bastante flexibilidad tanto para colocar o la mesa o la cama, ¿no? Por la altura que tiene. Y aquí estaríamos saltando una imagen que ya veis que las cualidades son muy parecidas de la vivienda en Chaflán. En esta vivienda, bueno, luego os hablaré un poco de este invento que ingeniamos en los otros apartamentos que tienen este jardín de invierno. En el caso de la vivienda del Chaflán es especial, es un Chaflán de Barcelona, orientación ponente, y por lo tanto no tocaba ser un jardín de invierno en esta orientación, pero sí retrasar, ¿no? Las fachadas por estas pequeñas logias triangulares que nos ayudan a conformar los distintos espacios de la vivienda. Y esta, la vivienda más repetida, es la vivienda, bueno, al final Jaime estaba hablando de viviendas para tercera edad, en realidad no es... ¿Sí? Has apretado. Hay un interruptor, se apretó el interruptor. Las viviendas no son de gente mayor al final, pero no hemos modificado la tipología, simplemente ha sido un cambio de uso, es para colectivos, bueno, dotacional, ¿no? En este caso vemos que la fachada es gruesa, ¿no? Es decir, ¿qué podemos aprovechar? Creo que me pondré aquí. Bueno, ¿se oye? Sí. No. Sí. Finalmente, ¿no se oye? ¿Sí? No. No, el tema social, algo que ha introducido, bueno, Mois, ¿no? Algo que ha introducido el equipo de la alcaldesa es que ha pasado a ser una figura nueva que es alquiler social de emergencia, algo así, ¿no? Quiero decir, se pagaron unos 200 euros, no sé yo, en Granada cómo están los alquileres, creo que también están muy caros, ¿no? En Barcelona estarían en 800.000, ¿no? Un tipo de viviendas así. Entonces, en este momento estuvimos en la entrega de llaves, realmente como arquitecto. Yo aconsejo, ¿no?, estar en algún acto. Es muy impresionante una entrega de llaves de unas viviendas en las que los colectivos son, pues eso, o sea, madre soltera, inmigrantes, gente en paro de larga duración, es decir, ve gente llorar cuando les dan las llaves, ¿no?, de la vivienda, gente que ha sido desahuciada varias veces, ¿no? Es un acto muy emotivo, muy impresionante, ¿no? Llegaríamos a esa vivienda, ya la explicaremos un poquito más en detalle. La parte más divertida, en el fondo, porque digo que sois estudiantes y el compromiso energético, yo creo que es algo que no hemos de dejar al campo los ingenieros. Nosotros somos los que proyectamos, damos forma a los edificios, es la parte, digamos, hay muy poco dinero que se destina a la vivienda y todo lo que podemos ahorrar en el uso posterior es bienvenido, ¿no? La ventilación es gratuita, el sol es gratuito. Si somos capaces de identificar estos factores, los recursos que están en el propio lugar, que no cuestan nada, darles forma de manera idónea, todo ese trabajo es nuestro. Y, digamos, no necesitamos grandes despilfarros posteriores para arreglar unos edificios mal orientados, ¿no? Entonces, el compromiso energético, usamos la palabra compromiso porque está desde el principio. Desde el primer momento que hacemos esos diagramas de asoleo en el concurso o durante el desarrollo del proyecto, cuando intentamos saber si la pequeña idea que teníamos de que esto es muy bueno, el jardín de invierno, a ver si es verdad, a ver si utilizamos herramientas, en este caso lo simulamos, lo entramos en un programa que se llama Design Builder y podemos empezar a también prescribir los materiales que son más óptimos, ¿no?, según las propiedades que tienen. Por lo tanto, todo el desarrollo, en este caso, sí que el edificio tiene una certificación A, es buenísimo, es muy barato de utilizar, pero sobre todo gracias a las estrategias pasivas, ¿no?
que básicamente en este caso es, bueno, también entender el lugar donde trabajamos. Estamos en Poblenou. Es un poco, cuando empiezas a trabajar y mirar el solar, ¿qué hay en el solar, ¿no? ¿Dónde estoy? Y entonces estamos en esta zona de Barcelona que utiliza la combustión de la basura, ¿no? Que tiene este sistema de energía limpia, ¿no? La red eléctrica. Al final no estamos enchufados a esta red, pero sí que hicimos la hipótesis, ¿no? Pero salía demasiado caro porque es una energía que venden para habéis visto que hay sobre todo oficinas en este barrio y por lo tanto el coste a la hora que lo usan las viviendas es más caro. Por lo tanto, al final no nos hemos acogido a esa red, pero sí que lo intentamos. Y bueno, también tenemos un parque delantero, habéis visto, es extraño en Barcelona. También hemos descubierto que iban a hacer un pasaje y que al final la fachada de detrás era la fachada de delantera, la más importante era la fachada sur, y también hay una red de recogida neumática. Todas estas cosas que ya existen las aprovechamos en el proyecto, ¿no? Para no duplicar, siempre amortiguar las inversiones públicas, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo la planta baja que se mencionaba antes y la planta tipo arriba. Bueno, toda la planta baja está dedicada a parte de esa parte donde os conocimos, ¿no? Los estudiantes que vinisteis a visitar el edificio. Eso es la entrada a las viviendas y todo el resto se destina a los alojamientos públicos. Por lo tanto, era muy importante ubicar todos los servicios públicos en esta planta baja y si al final en las plantas elevadas ubicamos todas las viviendas bien orientadas a esta gran fachada fantástica mirando al mar, o el Chaflán, que tiene esta vista a Montjuïc, la Sagrada Familia, etcétera, siempre está bien un Chaflán, y dejamos las viviendas, los alojamientos a norte. No es que seamos crueles, es que duermen simplemente en estas viviendas, es decir, hay que entender el uso de la vivienda a lo largo del día. Esta gente donde comen es aquí, ¿no? Bueno, ya lo veis, en planta baja, a sur, ¿no? De la misma manera, es decir, tiene el mismo sol que las viviendas. Esta sería un poco un estudio en maqueta, ¿no? De cómo imaginamos que funciona esta especie de colchón, ¿no? Un colchón de aire que es gratuito, simplemente tenemos que duplicar una carpintería y conseguimos a sur esta especie de invernadero, ¿no? Es una primera idea. Nos imaginamos su uso en invierno y su uso en verano. En invierno pues queda cerrado, persianas levantadas, capta el sol a las 5 de la tarde, radia hacia el interior su calor. Y en verano bajamos las persianas, todo abierto, por lo tanto hemos de conseguir hacer la ventilación cruzada, ¿no? Que en nuestro clima, en Barcelona, tenemos un cambio de temperatura de 8 grados, nos va muy bien este ciclo diario. Esto es la planta, habéis visto antes las plantas de concurso, la planta como queda a nivel de, digamos, construida, que no es muy distinta. Se ha ido calibrando los materiales de este jardín de invierno y también las dimensiones, el tipo de vidrio, en base a unas simulaciones que hemos hecho. Aquí vemos un poco los primeros dibujos, que estos sí me parece que son de concurso, para definir que delante del jardín de invierno tiene que haber también un porche, porque si no en verano nadie se aguanta aquí, no podemos tener el sol rasante. Entonces una primera manera de testar nuestras ideas siempre es a través del dibujo tradicional de toda la vida, y luego a continuación pues trabajamos con este ingeniero muy interesante, Alex Ivanchik, que le encargamos, queremos saber cuánto de bueno es el jardín de invierno. Entonces, bueno, simulamos cómo se comportaba el edificio sin calefacción. Y esto sería, digamos, tenemos 3 curvas. La de abajo sería la temperatura durante el día, ¿no? Exterior.
y la línea, digamos que el piso estaría entre la línea azul y la línea morada, ¿no? Por lo tanto, establecemos unas temperaturas de confort, ¿no? Consideramos que entre 18 y 25 estamos bien, si estamos ventilados, y hay que intentar estar en esta franja. Observamos que a pesar de que haga frío fuera, en el piso, en el momento más frío, puede hacer 14 grados. Esto es por la mañana, porque ya llega a 18 solito, sin calefacción. Es decir, que necesitamos simplemente en estos momentos que hemos marcado en gris un poco de calefacción a algunas horas de la mañana, ¿no? Las primeras horas de la mañana. Eso hace que baja drásticamente la demanda por la calefacción y entonces sí que tenemos aparatos muy buenos de aerotermia, etcétera, que consumen muy poco, pero el tema es que no los necesitamos tanto. Por eso digo que es muy importante que el arquitecto se remangue y intente realmente conseguir ahorrar, ¿no? También con este programa pudimos testar varios tipos de materiales. Era interesante ver que estos materiales tienen que ser muy resistentes térmicamente, que podían ser capaces, muy duros. Por ejemplo, el suelo del jardín de invierno era de terrazo, si lo recordáis. Pétreo, ¿no? El hormigón visto, duro, y los elementos, incluso los vidrios tienen que ser malos, porque tienen que ser como los vidrios de los coches, dejar pasar el calor, ¿no? Y como tenemos, digamos, un vidrio Climalit en el interior, pero un vidrio simple en la cara exterior. Es un poco la imagen al final, que parece normal, ¿no? Pero está muy definido cada elemento, ¿no? Y bueno, luego el uso de la cerámica. Es una pieza de cerámica que es de Toyo Ito, que es ligeramente ondulada y tiene cavidad de solo 2 centímetros, pero permite que con muy poco espesor también puede ser una fachada ventilada, porque además es doblemente ventilada, ¿no? Porque tenemos el aislamiento por fuera, pero la pieza le pasa el aire por dentro. Y el color muy claro porque es sur, ¿no? Y por esto usamos la pieza oscura en la cara norte. Para que funcione el dispositivo es importante tener esa es la otra cara, la cara de la entrada, la fachada fría, ¿no? Donde tenemos la apertura para poder ventilar, ¿no? Que es, al entregar las llaves a cada persona se le daba la llave y un palo. El palo era para poder abrir esta ventana y una chuleta que explicarle cómo abrir las persianas, cerrarlas y tal. Un poco, bueno, los elementos, los problemas típicos que nos encontramos cuando hacemos las pasarelas de intimidad, y por esto delante de las puertas de entrada colocamos este policarbonato opal para tamizar un poco la luz, pero sobre todo las vistas, ¿no? Y bueno, el efecto chimenea solar, ¿no? El tirón que da este patio interior. Y bien, hay otra serie de medidas, ahora no entraré en detalle, pero digamos, ya os he explicado que hemos desechado el conectarnos a la red de energía ecológica, porque era demasiado cara. Tampoco siempre hay que hacer el no va más, ¿no? Era demasiado caro. También probamos con placas solares, también era demasiado caro, placas fotovoltaicas. Y entonces vimos que con aerotermia, ya que la demanda era muy baja, tiene la consideración por parte del Instituto Català de la Energía Renovable, pues cogimos el compromiso de monitorizar los consumos durante varios años de 2 pisos diferentes, para ver, les tenemos que demostrar que eso es verdad, ¿no? Y por lo tanto es un edificio que pues consume nada, ¿no? Cuando entramos a certificación generan esta hoja, y creo que aquí arriba se pone que, bueno, no se lee, pero es 4.520 euros la factura de la luz para todo este edificio en un año. He dicho antes que había 47 viviendas y hay 20 alojamientos, ya podéis dividir, es barato. ¿Por qué? Porque esta gente no está aquí porque ha perdido su vivienda, ¿no? Era muy importante. Bueno, como ya lo habéis mencionado, ha tenido varios premios y Jaime viene a explicar.
No, ya. Creo que Si no, hablaré demasiado. Bueno, pues voy más rápido. Este ya es un proyecto que tiene unos años, acabó en el 2010, 2011, ¿no? O sea que ya viene de hace 14, 15 años, ¿no? Es un proyecto que le tenemos cariño porque es vivienda social en Lérida, pero el tema del asoleo, ¿no? Del sol, ya veis que siempre es el mismo gráfico, ¿no? que utilizamos, el ábaco, ¿no? Y tal. Bueno, pero bueno, lo interesante no es el cortapega del abaco, lo interesante es ser capaz de gestionar estas orientaciones. En este caso, veis, ¿no? O sea, el norte tenía una orientación muy puñetera, ¿no? Porque la L era norte, noreste y este, y no teníamos sur, pero el sur daba interior, ¿no? Con lo cual, ¿esto qué te obliga? Esto te obliga o a hacer zonas de día interior y pasarelas a la calle. Pasarelas a la calle es duro, ¿no? En zona urbana. Y si haces pasarelas por el sur, que nos pasó en el edificio de viviendas de Londres Villarroel, te ves obligado a separarlas de fachada, ¿no? Lo cual complica estructuralmente, es interesante, pero complica, ¿no? Entonces, aquí empezamos a darle vueltas hacia una vivienda reversible. Bueno, hay dos asuntos, ¿no? Un asunto es dividir de manera que las 44 viviendas cupieran dejando un hueco aquí, y este hueco que aquí no se ve bien, no sé si se ve. Bueno, esto es Lérida, el centro, ¿no? La Catedral Vieja, etcétera, la estación del AVE, cuando pasa por Lérida, el edificio está aquí muy cerca del AVE. Eso es el dibujo importante, ¿no? Sabéis que esta esquina es capaz de, por las mañanas, de dejar que el sol penetre en esta fachada, ¿no? Y en cambio podemos llegar a justificar que también tenemos sol aquí y tenemos sol aquí. O sea que al final podíamos justificar bastante, ¿no? Un porcentaje del 80 y pico % que tenía sol a las horas que nos requería, ¿no? La Generalitat. Produce esto, que es un hueco, bueno, que hay el núcleo de comunicación, no es tan abierto, pero es suficientemente abierto, ¿no? Como para justificar el cumplimiento. Veis que vuelve a ser 2 habitaciones, en este caso dobles, muy compacto. Incluso yo creo que tiene una planta mejor, ¿no? Que el edificio de calle Tánger, porque es un poquitín más, no son 50 metros, son casi 60, y esto nos da lugar a que haya 2 habitaciones. Esto es planta de concurso. La planta de concurso tiene este panel que parte por la mitad la vivienda, ¿no? Son 5,65 por 11, 4 pilares y placas alveolares, ¿no? Que cubren los 11 metros. Intentaba ser prefabricado, pero no es prefabricado integral. Y entonces, colocando estratégicamente baño y cocina, producía algo que ahora es muy habitual, en aquel momento no, que es dividir la zona de día en comedor-estar, cogiendo la diagonal, ¿no? que es la línea de máximo recorrido en el interior de la vivienda, ¿no? O sea, que cuando entras tienes esta visión diagonal, o sea, tienes algo más que si hubiéramos hecho un estar compacto, y nos permitía tener estar a norte, sur, este, oeste, ¿no? Al ser una L tan mal orientada, teníamos que jugar con las 4 orientaciones, o sea que uno podía decidir si dormía, o sea, lo que explicábamos aquí es una cierta teoría de la vivienda evolutiva o adaptable, ahora se utiliza más la palabra adaptable, ¿no? De manera que con hijos o sin hijos, pues con trabajo en casa o sin trabajo en casa, la vivienda se podía utilizar modificando tabiques, ¿no? El hecho de tener estas correderas enfiladas también ayudaba, ¿no? A cerrar el baño, cerrar la cocina, etcétera, ¿no? O a utilizar ese espacio como anexo del estar, como pequeña sala, o esta habitación en la entrada, no entras, pues tener un pequeño despacho. Insisto en que es importante este tema de entrar por una corredera, ¿no? Hay una corredera, entras, o sea, entras como las casas americanas, ¿no? O sea, que entras por un porche, ¿no? O sea, entras por un porche, entras en la sala de estar, o sea, tiene esta cosa mala de no tener vestíbulo, que es totalmente criticable, pero en cambio tenemos un umbral exterior, ¿no? Un espacio de transición que lo sustituye, que en este caso un vestíbulo interior, una vivienda tan pequeña, casi molesta, ¿no? Y en cambio el umbral se agradece mucho. O sea, aquí sí que dejas el cochecito del niño y la bicicleta, lo que tengas, ¿no? Estos son plantas de ejecutivo. La primera reunión, estas cosas que tienes, esto sí que ya es un tema de oficio, tienes que ser muy rápido en las reacciones de las cosas que te van como erosionando del proyecto, ¿no? O sea, la primera cosa, la primera reunión, el primer minuto es, por supuesto, las 2 habitaciones no serán iguales. Ahora está mucho más admitido, es decir, ahora si no haces una planta de habitaciones cuadradas no ganas el concurso, ¿no? En aquel momento tener 2 habitaciones, o sea, ir contra la jerarquía conyugal de la vivienda
fue fulminante. O sea, la habitación de los niños más pequeños, de los padres más grandes, situada a la calle, y dije, pero es que él probablemente en invierno querrá dormir a lo mejor a sur, pero luego en verano le gustará más dormir a norte, y si no tiene hijos o tiene un hijo, pero es más, a lo mejor la calle es ruidosa y la gente que es un poco más mayor, pues somos más maniáticos y tienes que poder cambiarte, digo, 2 habitaciones de 10 metros, no, una de 8 y otra de 10 o de 11, ¿no? Pero bueno, algo mantuvimos, veis que nos hicieron desplazar, ¿no? Desplazar el tabique hacia la derecha y como tal. Y entonces dices, vale, cedo en esto y no ceder en lo otro. Entonces, las correderas y el umbral y tal, en esto no cedimos, ¿no? Entonces, por eso decía que es una cuestión de oficio saber en qué momento cedes para ganar a cambio otra cosa, ¿no? Veis la reversibilidad de la vivienda, ¿no? O sea que unas tienen la zona del comedor, otras tienen el estar, pero que la planta es la misma, ¿no? Pero que reversible, o sea, se le puede dar la vuelta. Y una tontería que hicimos, que no hemos vuelto a hacer, es que es reversible así, izquierda-derecha. O sea, que cuando vas a plantas pares impares, el balcón está a la derecha o a la izquierda. Digo que es una tontería porque arriba tienes el balcón sobre la habitación y tienes un lío de aislamientos de todo tipo que no vale la pena. Bueno, el tema industrial, ¿no? La gran placa, placas de 40, 45 de canto que cubren. Esto era bonito, esta nave. Luego, como va todo revestido, el techo quedó visto, pero va todo tan fragmentado que la única cosa es poder decir que puedes derribar tabiques y te queda la planta limpia, ¿no? Pero bueno, no sé si en vivienda está, ¿no? Chapa, es lo más barato todo, está retranqueado porque hay viviendas en planta baja, pero chapa metálica que la giramos, ¿no? Donde habría el forjado la giramos y al girarla la luz incide, es la misma chapa, parece diferente, pero es la misma, pero la luz incide y hace como este efecto moiré un poco, ¿no? Lo veis, ¿no? Que es la misma, pero que no lo parece. O sea, todo es material de catálogo. Vale, y el patio interior, que son las pasarelas con las protecciones de policarbonato que también hemos hecho en Tánger por un tema de vistas y un tema de viento, ¿no? Que no te dé el viento al abrir la puerta, que no te entre todo, ¿no? La vivienda. Estas correderas de malla metálica, ¿no? Para garantizar la seguridad de los objetos que dejas aquí. Y el interior, este muro equipado de correderas que divide en diagonal, o sea, entras, veis la diagonal, ¿no? Como se nota, ¿no? La longitud de la diagonal de la zona de día. Y esto sería una habitación que puede ser cualquier cosa en realidad, ¿no? Vale, y esto ya pasamos a la parte de equipamientos. Bien. Seguimos con... Estamos un poquito tarde, ¿no, Ricardo? ¿A qué hora debemos acabar? Sí. Sí, bien. Bueno, os explico este proyecto. Los puntitos rojos son proyectos que tenemos en Barcelona. Este es el que habéis visitado. Y ahora explicaré este. Como lo veis, está en la montaña y, bueno, como siempre, al llegar a un solar siempre nos reflexionamos sobre qué podemos aprovechar de ese solar. Básicamente en este solar existe algo, es el desnivel, ¿no? Estamos en las laderas de Collserola, al límite, es una escuela privada que nos encarga de ampliarla. Ya han tenido 4 arquitectos antes y no hay manera que el ayuntamiento les dé el permiso. Por lo tanto, nos encargan algo, pero saben que tienen otro problema, pero ellos no son capaces de verbalizarlo, ¿no? Tenemos muy buena exposición solar y estamos contra la montaña y una topografía interesante. Digo esto porque la manera en que miramos el solar o el sitio donde vamos a trabajar tiene ya muchas respuestas de las soluciones que podemos proponer, ¿no? La escuela es este edificio amarillo que, como lo veis, está como 2 plantas encima del nivel de la calle, porque estaba antes de que se hiciera la calle. Esto no te lo dicen, pero cuando vas te lo encuentras, ¿no? Todas las propuestas de los otros arquitectos colocaban un edificio alejado, era difícil de encajarlo y, bueno, realmente es una topografía muy empinada, ¿no? Y dijimos, bueno, hombre, me parece que tienen un problema que no nos están diciendo, es que no tienen una buena entrada en este edificio, no llegan a pie de calle y vamos a excavar, ¿no? Vamos a aprovechar este cambio de nivel y ahí nos vamos a colocar, no vamos a añadir al lado o detrás o arriba, vamos a añadir abajo. Esto es bueno porque de esa manera tenía una orientación normal, ¿no? El edificio de norte-sur. Entonces, a norte estaremos contra la montaña, es bueno, la montaña nos dará
calor. Y al sur, hombre, tendremos sol. Claro, no estamos en una vivienda, no nos interesa tampoco deslumbrar. Entonces, vale, tendremos sol, tendremos que buscar una buena solución para las distintas capas, para que funcione bien, para no tener deslumbramiento, pero sí ganar en calor, ¿no? En invierno. Y vemos la transformación de la planta antes y la planta después, ¿no? De la planta de antes vemos los cimientos de las plantas bajas del edificio en contacto con esta especie de topografía, ¿no? Abandonada, o esta especie de cicatrices de diferentes escaleras tortuosas que intentan llegar a la planta de entrada del edificio, y lo reemplazamos por como si haríamos un bancal. Hemos hecho un edificio como si fuera un bancal, pero en vez de poner tierra, pues hemos puesto los distintos volúmenes, ¿no? La parte, tenemos el límite del edificio existente aquí, sus pies, ¿no? Y ocupamos los intersticios totalmente a los pies del edificio. El color verde que veis es una nueva cubierta. Por debajo tenemos la nueva recepción, ¿no? La nueva recepción, un nuevo auditorio, ¿no? Nos pedían un auditorio, es una escuela que tiene una escuela de música integrada, y la planta más grande, ¿no? Aquí, que es este techo más grande, que es la planta de infantil, por debajo a nivel de calle, y más aulas de primaria, ¿no? Bien, vemos un poco esta especie de sistema de bancales, ¿no? Y para cada caso hay que pensar un buen cerramiento, ¿no? Entonces, en el caso del auditorio, el auditorio tiene la sala polivalente, está ligeramente hundida, y por lo tanto su techo nos permite, de hecho está en el sitio donde había una pista, con lo cual somos un poco sensibles, volvemos a colocar una pista de básquet y hacemos un cierre, digamos, con mallas de simple torsión, pero que permite que haya plantas, que se colonice ese muro. El edificio ese edificio de aquí tiene unos cierres, ¿no? Una especie de capa de varios filtros de madera, ya le explicaremos en detalle, y el edificio de música, que sí que es singular, ¿no? Y hace un poco el mismo escalonamiento que la escuela existente, tiene acceso por la parte trasera para los alumnos externos, y se veía distinto, ¿no? Es un edificio empaquetado en zinc, ¿no? Que tiene también un sistema de brise-soleil, correderos, ¿no? en zinc. Para que veáis la dimensión, ¿no? De que aquí estamos excavando, ampliando por la base. Había un terreno muy duro de roca, estamos en Barcelona, ¿no? Ya veis que esto se aguanta solo. Esto es piedra disgregada, ¿no? Granito disgregado, que es muy bueno también para los rellenos de muros, después a continuación, o la zona de juego de los niños. Y para que veáis un poco el muro que nos queda, esto era el nivel de la cota del terreno, ¿no? Respecto al nivel de la calle, que luego se corta este muro. Vemos también unos pinos maravillosos que hemos querido dejar, ¿no? En el proyecto, y otros árboles. Bueno, esto es la transformación, ¿no? Excavamos como 4 plantas aquí, la parte de infantil en la planta baja que estáis viendo, ¿no? Estos árboles estaban en el solar, los colocamos en otro lugar, son olivos, los conocéis, y los volvemos a reponer aquí en Barcelona. Nos obligan, no podemos desplazar los árboles así como así, hay que o pagar o reponer. Repusimos. La planta baja dedicada a los niños, la planta siguiente ya veis que es espesa, ¿no? Es un filtro. Otra vez, no es un jardín de invierno, sino que corre el aire, pero sí la idea de utilizar el espacio colchón, ¿no? Para proteger las fachadas que tienen cristal, ¿no? Para que no estén sobrecalentadas. Aquí hacemos lo mismo, ¿no? También en el programa nos pedían, había una pista de juego al final, la habéis visto antes, poder circular, y por lo tanto organizamos las circulaciones exteriores delante de las aulas, no detrás, ¿no? Que nos hace un poco de colchón. El edificio se publicó en Tectónica y les gusta hacer estas axonométricas, pero que son muy explicativas. Vemos un poco la estructura, ¿no? El cuerpo de edificio en zinc, que es
singular. Después tenemos las aulas que tienen este gran alero, ¿no? Que permite que con la incidencia solar entre el sol en verano, pero en invierno, pero no en verano, que la barandilla esté hecho de esta madera, que la exageramos hasta arriba, ¿no? Y bueno, otra vez es un edificio, es curioso porque estaba mirando los números y es 4 veces el consumo de Tánger, pero bueno, hay que pensar que esto es una escuela, que esto era la primera certificación energética que hicimos y nos dieron dinero a la escuela por haber hecho haber sacado una A, ¿no? En la primera vez, les dieron una subvención. Un poco imágenes de esa transformación, ¿no? Que cogemos del lugar y que dejamos. Siempre es importante pensar qué conservamos, en este caso los árboles, ¿no? Y bueno, podemos ver con la foto de abajo la transformación. Paso un poquito más rápido. La nueva redefinición a través de la colocación también de los niveles, ¿no? del auditorio. El auditorio solo está 1 metro por debajo, lo que permite que sí, el escenario está completamente, ya se ve en esta foto, el escenario está completamente a nivel. Entonces, cuando la escuela hace puertas abiertas como ahora, pues hace esto, ¿no? Corre, es decir, el escenario puede estar de cara al auditorio o de cara a la nueva ágora que hemos creado, ¿no? La escuela ya tiene una nueva entrada, ¿no? La vista desde el fondo del auditorio o un poco esa calidad que intentábamos conseguir en las aulas de enseñanza, ¿no? Vemos las aulas que tienen este corredor exterior, ¿no? Para acceder a la pista de juego, que les propicia sombra. Vemos un poco este espacio que es bastante agradable, ¿no? Y las aulas de psicomotricidad de infantil. Y bueno, al final restituimos un poco este espacio verde que era de pinos, con nuevamente pino, pero esta vez geometrizado, ¿no? Y facetado. La escuela ha estado, bueno, son libros interesantes, una recopilación interesante de escuelas y también la referencia de la revista Tectónica, que siempre hace esta superinvestigación de las soluciones constructivas, ¿no? Nos llamaron, no estaban enfadados, ¿no? Estaban contentos, nos llamaron al cabo de 4 años para ampliar el comedor. ¿Cómo amplías un edificio que ya has ampliado? En este caso, es decir, ¿dónde puedo hacer la mínima inversión? Simplemente un montaje en seco, ¿no? Y identificamos un porche magnífico donde era el lugar donde ya iban a comerse el bocata los estudiantes y nos pareció que era el sitio más agradable y simplemente se trataba de adecuarlo con un tratamiento en el hormigón del suelo, 4 cierres, 4 ventanas correderas y una atenuación de la acústica, ¿no? Del ruido. Y una imagen del edificio, es decir, os pasará que os llamarán para volver a actuar, ¿no? Sobre los edificios. La obra nunca está acabada del todo. Ellos también siguen, ¿no? Van haciendo cambios, no les gustaba la arena inicial porque tienen problema con los desagües, entonces decidieron plantar césped y entonces pusieron estas, bueno, nos hacía gracia, no nos importa que acaben perfeccionando los edificios. Y paso a otro edificio, bueno, que no es un edificio, es un parque, pero otra vez en una zona, ¿no? Estábamos aquí, entonces estamos en una zona muy parecida. Estamos realmente en el límite de Barcelona. Aquí empieza Collserola, que es la ladera de montaña detrás de Barcelona. La misma situación, pleno sol, no nos hace falta el sol porque es un parque, pero sí tenemos muchísimo desnivel en este caso y el encargo es de cubrir una cochera de 400 autobuses, 300 autobuses para que no se vea, ¿no? Es la cochera que tenía todos los autobuses que estaban en el Fórum de 2004, que se tiene que trasladar a la fuerza y el único solar que encuentran en Barcelona es este solar en la ladera de la montaña, por lo tanto nuestro encargo es de cubrirlo con un parque.
Aunque parezca plano aquí en esta foto, tiene 10 metros de desnivel en toda la superficie, son 2 hectáreas. Y bueno, vemos un poco el resultado de, al final el programa es un parque, necesitamos agua, no tenemos agua. El agua, la necesidad de tener agua, de recogerla y de drenarla, es la la topografía es la que configura todo el parque, ¿no? Estos ámbitos redondos son ámbitos de cultivos o de experimentos botánicos que son autónomos, ¿no? Tienen una dimensión que va muy bien para el mantenimiento. No son planos, son embudos, los llamamos embudos. Entonces, su trabajo en su punto central es de recoger el agua cuando diluvia. Parece un poco aleatorio, pero si os fijáis, están alineados todos los centros. Hay un orden subterráneo súper ordenado que recoge todos los centros de cada embudo, recoge las aguas, las trae a 2 depósitos de cada lado, se bombea y se vuelve a alimentar el parque, ¿no? Es un poco el mismo principio que el Parque Güell de Gaudí. Bueno, entonces aquí el desnivel, ¿no?, que existía en el terreno, la falta de agua, acaban decidiendo cuál será la forma del proyecto. Nuestro encargo inicial no era de hacer un parque, era de hacer una propuesta para la cochera, cosa que hicimos, cosa que ganamos ex aequo con otros arquitectos. Os enseño la propuesta porque también os explicaré qué pasó, por qué no lo hicimos. Bueno, pues teníamos esta idea de escalonar, ¿no?, de que no se viera esta cicatriz en la montaña y hacer algunas aperturas, ¿no?, algunas construcción y dejar este techo verde, ¿no?, que sea un edificio bien ventilado, ¿no? Aquí planteábamos cultivos, ¿no?, y algunos edificios aislados de oficinas y, bueno, los buses bien ventilados, ¿no? Hicimos el anteproyecto con ese equipo, otro equipo que ganó con nosotros, y después les dijimos de elegir, todos chulos, pues eligieron a nosotros, porque ya nos pasaban de 20 años y habían hecho 3 cocheras, con lo cual iban a hacer la cochera muy rápido. Entonces nos encargaron, vale, ahora vosotros venid, ellos han hecho esto y nos vais a tapar esta losa con un parque. Por esto el encargo ha venido un poco retorcido, ¿no? Y entonces hemos tenido que hacer un parque. De ahí ha venido la problemática del agua, que hay que pensar cuando se hace un parque, pues hay que pensar en el agua, y eso generó la forma. Esto es una losa de 2 hectáreas de cuadrados de hormigón de 7 metros por 7 metros, escalonados, 25 centímetros, uno con el otro. Es el peor soporte posible. Si le metes tierra, se va a caer, ¿no? Entonces había que inventar un sistema para aguantar las tierras, ¿no? Y bueno, al final la propuesta, aquí vemos esta vista aérea, es interesante ver que estamos al límite de Barcelona y la solución que hemos propuesto tiene 50-50, ¿no? Un 50% es el jardín, ¿no?, que esos son los embudos que están cultivados, que recogen las aguas, y el otro 50% no hacemos nada. Bueno, lo consideramos zona porosa, pero es muy parecido, es el mismo lenguaje, ¿no?, que se tiene justo arriba. Es la planta hipareña, es un método de reforestación, es una planta que se planta con las manos haciendo hoyos, y entonces el agua que se queda en el hoyo filtra la raíz, etcétera, ¿no? No necesita, drena muy bien. Por lo tanto, 50% es forestal y el otro 50% es urbano o jardín, ¿no? También entender que cuando trabajamos tenemos que estar atentos a qué existe alrededor, cómo podemos insertar nuestro proyecto en la red urbana. En este caso vimos un cartel en el campus que estaba aquí, no se ve muy bien, pero se ve un camino rojo, ¿no?, que hace así y acaba allá. Esto es una pista de bicicleta que no tiene retorno, ¿no? Es un problema. Por lo tanto, propusimos bien, la pista de bicicleta va a pasar por nuestro parque, ¿no? Entonces vamos a cerrar el bucle. Es entender que podemos presentar nuestra propuesta como parte de la ciudad, ¿no?
Y bueno, aquí vemos, porque siempre nos olvidamos de hablar de esto, ¿no? Pero es un parque con 10 metros de desnivel y ni un escalón ni solo rampas muy suaves, ¿no? Entonces hay un control geométrico aquí de la topografía, ¿no? Que son estos caminos que son tangentes a los embudos, ¿no? También esa voluntad de inscribirnos en la serie de corredores verdes que Barcelona intenta tener, ¿no? Con esta, haciendo pasar esta planta encima del proyecto. Y luego intentar entender qué es lo que hacía Gaudí, ¿no? Esto fue al tener el encargo de hacer un parque, cómo se hace un parque, llamar a una especialista, Teresa Galí, ingeniera agrónoma, que trabaja mucho con Ábalos, Iñaki Ábalos. Bueno, sabéis que estáis haciendo el Parque Güell y yo no conocía, yo no soy de aquí, no conocía y aprendí que Gaudí, pues en la sala hipóstila, ¿no? En esta gran plaza, ¿no? del Parque Güell, estas bóvedas hacen de embudo y en las columnas pasa el agua y hay un depósito de agua que abastece a todo el parque. Bien, este documento es una sección de la tesis doctoral de Luis Ortega que compara, es que se llama Arquitectura Digital, compara la sección del Parque Güell con nuestro parque, que los dibujos son un poco pequeños, ¿no? Lo explicaré con este dibujo que otra vez hizo Tectónica, que se molesta a hacer un dibujo y venirlo a corregir, etcétera, ¿no? Entonces, este dibujo enseña un poco la superficie del parque, ¿no? Del embudo, cómo está construido, y también enseña el orden, digamos, subterráneo, ¿no? del embudo. Entonces, vemos, no tenemos bóvedas, pero tenemos estos casetones de plástico que apilamos en varias plantas, ¿no? Porque tenemos el problema del peso. Solo podemos aguantar, esta losa de hormigón aguanta 1 metro de tierra, porque cuando está mojada pesa 2.000 kilos el metro cuadrado. Y claro, nosotros tenemos ya unos saltos de nivel de medio metro, 25 centímetros, no podemos poner suficiente tierra para plantar árboles encima, con lo cual ponemos, como siempre, aire. Entonces ponemos estas apilaciones de casetones y volvemos a hacer, pasamos de la geometría de cuadrados a una geometría más suave de embudos, ¿no? Y sobre esto tenemos 80 centímetros de tierra, que tampoco es solo tierra, es muy ligera, etcétera, ¿no? Y ponemos esta especie de arenero, un murito que conduce los conductos, ¿no? Y todo esto está dimensionado con la empresa de agua de Barcelona, que nos pidió unos tamaños mínimos para el mantenimiento, etc. Es un proyecto que hoy en día vosotros lo haríais con Grasshopper. Le diríais, cada 40 metros necesito un registro de tanto. Nosotros no conocíamos Grasshopper en este momento, habría sido muy útil, porque el personaje que dibujó este proyecto, que es Adrián Gaula, a lo mejor os suena más como fotógrafo. Es el fotógrafo que hizo las fotografías de la Bienal de Unfinished en Venecia. Bueno, no sé, fue el último proyecto que hizo, se volvió loco y pasó a fotografía. Vemos aquí la definición, ¿no? De cada especie que hay en cada embudo, ¿no? Y los embudos tenían números y era la manera de prescribir cada material, cada planta, cada tipo de riego en cada sitio, ¿no? Hay unos más artificial que otros, ahora pasaré un poco más rápido las fotografías. El sistema aquí que utilizamos, ¿no? Y llegamos a hacer este dibujo. Esto es un dibujo como de píxel, es decir, normalmente cuando vas a la obra hay un topógrafo que levanta un nivel y va marcando con estacas. Aquí lo que había en el suelo era cada 50 centímetros, 50 por 50, había un spray de un color, que era el color del dibujo, que quiere decir, aquí tienes un casetón de 20 centímetros, aquí tienes 2 plantas, ¿no? Y entonces era como en seco, se iba colocando los casetones, se ponía el hormigón y se ve un poco la estructura subterránea, ¿no? De los casetones. Bien, el tránsito, ¿no? De lo que recibimos como soporte y en qué lo transformamos. Fuimos a la empresa de agua el primer mes con este
esta maqueta que nos... Acelerar. Hablo demasiado. Bien. Os enseño unas fotografías en el tiempo, ¿no? La construcción primero de las redes de recogida de agua, ¿no? Paralelas. Aquí se ve varios estadios. La construcción de los embudos, digamos que van a ser construcción, ¿no? Aquí íbamos a colocar un edificio, no hubo dinero para él, era un edificio redondo. Y bueno, la construcción del camino con la arcilla catalana, y vemos partes de zonas que todavía no están hormigonadas, ¿no? Vemos también cómo se transportan las tierras, ¿no? Se transportan con una cinta. No había nada muy natural en este parque, ¿no? Las telas, ¿no? Se va colocando la tierra, y tenemos la foto final, algunas fotografías que hicimos cuando realmente no estaba acabado. Estos somos nosotros en las fotos. Da pena. Es el único edificio que está mejor con los años, ¿no? Cuando haces un parque. Esto es la hipareña, que ahora seguro os hace gracia, pero luego veréis que crece, es muy bonita en el momento, ¿no? Todo está un poco desangelado. Pasaré rápidamente y al cabo de un año, como esta vegetación porosa sí que funciona, ¿no? Y creo que esta es la última fotografía, ¿no? Simplemente esto es uno de los dibujos iniciales, ¿no? Este especie de mantel que existe sobre la ladera de Collserolar simplemente es extenderlo, ¿no? Y estamos trabajando con un grueso muy, 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 muy fino, ¿no? De hecho, nos daban 1 metro y al final hemos hecho 2,5 metros. Esto es todo. Vale, gracias. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta, o si no, bueno, llevamos un día denso, como queráis, y si no, ya cortamos. Bueno, magnífico el nivel de intensidad y de profundidad en la manera de abordar los temas, ¿no? Gracias. Es todo muy denso, muy profundo, ¿no? Interesante todo. ¿Queréis preguntar? Si no, pues nada, agradecemos a Jaime, a Judith, su presencia hoy aquí. Enhorabuena por todo lo que nos habéis contado y gracias a vosotros por este día tan intenso que nos habéis regalado, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias.